familia, bienvenidos a nuestro tiempo de estudio y como siempre te doy gracias nuevamente por apartar este tiempo para compartir la palabra con nosotros, para estudiar su palabra con nosotros y solo puedo rogar a Dios para que seas recompensado en tu búsqueda, para que el deseo crezca, para que el deseo de que Cristo sea formado en ti y en mí, en cada uno de los que impartimos estas enseñanzas pueda crecer. He estado analizando un poco estos últimos días y el tiempo que estamos viviendo, muchas de las situaciones que estamos viviendo y era curioso porque en muchas plataformas, en las redes sociales, encontraba mensajes o comentarios u opiniones de creyentes y de personas cuyas religiones tienen como fundamento a Cristo o como teología a Cristo y muchas personas veían en sus comentarios la gran pregunta de ¿qué haría Jesús en este momento? ¿Qué opinaría Jesús acerca de esta o esta otra circunstancia? ¿O qué haría Jesús delante de este grupo de personas que ahora surge? ¿Qué opinaría acerca de las propuestas que hay en el mundo? Y creo que no estoy en un error al pensar que la respuesta correcta para cada una de esas preguntas es el Sermón del Monte. Creo que el Sermón del Monte nos revela el verdadero pensamiento inconmovible de Jesús y en consecuencia afecta nuestro pensamiento y nuestras acciones ante todas esas circunstancias, ya que como seguidores de Cristo nuestro llamado es aferrarnos a ese pensamiento y a sus acciones y a la forma en la que Jesús actuaba. Así que hacemos bien, tú y yo, al estudiar su palabra, hacemos bien cuando apartamos tiempo para escuchar a Jesús, para leer acerca de Jesús. Y lo único que puedo pedir es que el Espíritu Santo nos recuerde y nos enseñe todas las cosas. Cuando te sientas agobiado entre tanta información, entre tantas opiniones, entre muchas corrientes buscando lo correcto, pidámosle al Espíritu que nos recuerde todas las cosas. Y como ya sabes, estamos con esta serie del Sermón del Monte, en específico las bienaventuranzas. Y el primer punto que me gustaría un poco desarrollar, o lo primero que me gustaría presentar un poco es el escenario en el que Jesús se propone predicar el Sermón del Monte. Sí, Mateo capítulo 5 inicia diciéndonos que Jesús subió a la montaña, que Jesús subió al monte, a la colina, hay distintas versiones. Y yo quiero analizar qué razones llevaron a Jesús a subir allí. ¿Por qué no se quedó en el lugar en el que estaba? Ahora, si leemos Mateo 4, versículo 25, que es el versículo previo a Mateo 5, vamos a ver que nos dice que le seguían grandes multitudes de Galilea, de Jerusalén, de Ápolis, incluso de pueblos del otro lado del río. Y dice entonces el capítulo 5 que Jesús, viendo la multitud, decide subir al monte. Y ya hemos escuchado cómo Hani nos compartió un poco de lo que estaba transcurriendo en la vida de Jesús en ese momento. También Wendy y Gabriela nos compartieron un poco esa similitud entre el Sermón del Monte y la entrega de las leyes en el monte Sinaí. Y a mí me gusta pensar que la razón por la que Jesús se apartó era porque necesitaba alejarse del ruido. Mateo 4 nos muestra que Jesús hizo milagros, que Jesús estaba sanando personas y que la gente se corría la voz de lo que Jesús estaba haciendo y empieza a golparse la multitud. Y yo dudo mucho que donde se reuniera esa gran multitud, sobre todo si estaban comentando lo que Jesús estaba haciendo, dudo mucho que hubiera silencio. Lo más probable es que la gente hablara entre murmullos, pero el murmullo de 100 pronto deja de ser un murmullo y se convierte en un estruendo. Y con esto solo quiero recalcar que Jesús se apartó del ruido con los suyos por una simple razón. Él necesitaba decir algo que necesitaba ser escuchado. Necesitaba compartir con sus discípulos, necesita compartir contigo y necesita compartir conmigo el Sermón del Monte. Pero para entenderlo, para realmente escucharlo, tú y yo necesitamos bajar el volumen del resto de las voces, apartarnos del resto de las voces. Y ¿sabes qué? Muchas veces esas voces nos están hablando de Jesús, nos están hablando de lo que Jesús hace, nos están hablando de los milagros que Jesús es capaz de hacer, porque de eso estaba hablando el pueblo. Pero Jesús quería subir al monte no para hablar solo de lo que Él puede hacer, sino para hablarnos de quién es Él.
Entonces muchas veces, aunque lo que estemos escuchando sea lo correcto, es necesario apartarnos para realmente conocer a Jesús, para realmente conocer su persona, su identidad, su pensamiento. Necesitamos pasar tiempo con Jesús. Aquí tengo escrito, aunque lo que esté diciendo la gente sea bueno, nuestra prioridad debe ser subir al monte a conocer a Jesús. Mientras más escuchemos a la gente, más absorberemos de la gente, de sus perspectivas, de sus opiniones, pero mientras más escuchemos a Jesús, más vamos a absorber de Jesús. El primer punto de esta clase, como bien lo sabrás, es bienaventurados. Y una vez más, esta bienaventuranza evidentemente comienza con la expresión bienaventurados los, y ya sabemos que en otras versiones dice dichosos, alegres, felices, bendecidos, doblemente feliz. Y por un momento cuando escuchas este mensaje lo podemos confundir con una charla motivacional. ¿Sabes? De esas charlas capaces de ponerte la piel de gallina. ¿Por qué? Porque Jesús nos está hablando de un gozo en medio de las carencias, en medio del dolor, en medio de la humillación, en medio de la pobreza, en el llanto, en la mansedumbre, en la humildad. Pero no, Jesús no está tratando de vendernos un mantra para el día a día o un mensaje de positividad diario. No está tratando de vendernos una repetición de soy feliz en la pobreza, soy feliz aun si lloro, aunque me persigan, soy feliz, como para tratar de convencernos a nosotros mismos. No, Mateo 5 realmente nos describe la reconstrucción radical del corazón. Entonces no se trata de una modificación fortuita de la actitud, un cambio de actitud que de repente tenemos, sino que es literalmente la demolición de nuestra identidad para construir una nueva identidad según el fundamento de Cristo. Entonces es una nueva edificación. Pero solo se es bienaventurado, solo se es dichoso, solamente se es gozoso cuando hay verdad detrás del pobre de espíritu, cuando hay verdad detrás de las lágrimas del que llora, cuando hay verdad detrás de la mansedumbre, porque de lo contrario, el sermón del monte se convierte en una carga muy difícil de llevar. Y recalco algo que dijo Gabriela en su clase, nos decía, las bienaventuranzas no se tratan de hacer, sino de ser. Y cuanto más radical sea ese cambio en tu vida y en tu corazón, mayor es el gozo que experimentarás. Y sabes, todo esfuerzo vale la pena cuando se trata del gozo de Dios. Y sabes, la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y me encanta que analicemos esto porque cuando pienso en fortaleza, pienso en una edificación, pienso en un muro inquebrantable, pienso en firmeza. Y sabes que de cierta manera lo es así. Es nuestra fortaleza porque lo que nos hace mantenernos firmes e inconmovibles es el gozo que hallamos en Dios y el deleite que proviene de estar cerca de Él. Evidentemente, solo podemos permanecer en la pobreza de espíritu, en el llanto, porque el deleite que hallamos al mantener nuestros ojos fijos en Cristo Jesús es nuestra fortaleza, es lo que nos mantiene firmes e inconmovibles. No lo hemos mencionado en clases anteriores, pero es curioso porque el término que utiliza Pablo en la primera carta de Timoteo, cuando en el capítulo 1 y versículo 11, por ejemplo, dice Dios bendito. Y en el capítulo 6, versículo 15 nos dice, bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Nos está diciendo que Dios es bienaventurado, que Dios es dichoso, que Dios es gozoso, que Dios es bendecido. Ese mismo término que utiliza Pablo es el mismo término que se utiliza para traducir las bienaventuranzas al griego. Y es curioso porque es como si Jesús estuviera trasladando la bendición y la dicha y la bienaventuranza de Dios Padre, su gozo, su paz, a cada uno de sus discípulos. Y visto de esta manera, si reflexionamos un poco acerca del gozo de Dios, podríamos pensar, ¿qué puede apagar el gozo de Dios? ¿Qué puede destruir la paz de Dios, por ejemplo? ¿Acaso el tráfico o las dificultades del día a día pueden detener la bienaventuranza de Dios? ¿Acaso Dios se despierta un día y dice, hoy no voy a hacer que el mundo gire porque la gente ha dejado de seguirme? Porque tales y otros no me aman, ya hoy no me siento con ánimo de mantener el universo en control. No, el gozo de Dios es imperturbable. Su gozo no es apagado por las consecuencias ni por las circunstancias de nuestras vidas.
o del día a día. Y Jesús nos está diciendo literalmente que ese gozo y esa paz imperturbable está a nuestro alcance, está al alcance de nuestras manos. Y solamente necesitamos tomar una decisión. Y la decisión es seguir el sermón del monte, seguir al Espíritu, dejar que el Espíritu guíe nuestras vidas. Entonces, solo hay una decisión. ¿Por qué? Porque ese gozo no está fundado en el día a día, no está fundado en las recompensas que vamos a recibir en esta tierra, sino que ese gozo está fundado y basado en la eternidad, en un Dios eterno y en sus recompensas eternas. Entonces, una vez leído bienaventurados, podemos entrar ahora sí a Mateo capítulo 5 y versículo 9. La bienaventuranza que corresponde hoy es: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y me encanta esta bienaventuranza y me toma por sorpresa lo hermoso que encontré al estudiarla. El segundo título, el segundo punto de esta clase es los pacificadores. Y un poco para que entremos en contexto, la palabra usada en griego para hablar de pacificadores es eireноpoios, que quiere decir literalmente pacificadores o hacedores de paz, pero también se traduce como los que aman la paz y los que aman el establecimiento de la paz. Y cuando yo, sin mucho análisis y sin mucho razonamiento, pensé en pacificadores, inmediatamente me vinieron a la mente muchos movimientos sociales, muchos movimientos políticos, incluso pensé en la ONU, pensé en el Día de la Paz, pensé en la paloma con la que muchas personas representan la paz. Pero cuando realmente analizamos las bienaventuranzas nos damos cuenta de que no hay una manera terrenal o común de describirlas. Todas las formas para describir las bienaventuranzas y el sermón del monte es con los ojos puestos en Cristo Jesús. Y el mayor pacificador de la historia y quien resuelve el mayor conflicto de la humanidad es Jesús. No hay mayor ni hay mejor ejemplo que Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús hizo la paz entre Dios y los hombres y sufrió la cruz en beneficio de otros. Y nuestro Dios es un Dios pacificador, es un Dios que procura la paz, quien dio el primer paso hacia la reconciliación entre Él y nosotros fue Dios al enviar a su Hijo. Y es hermoso porque nos invita Jesús a ser nosotros pacificadores. Y ser pacificadores es amar la paz, desear la paz, deleitarse en la paz. Y mientras más leía acerca de esto decía, wow, quizás ni a ti ni a mí nos llamen para resolver un conflicto internacional. Pero tenlo por seguro, se nos presentarán oportunidades para hacer algo mucho más importante. Y es traer paz interior a los corazones atribulados. ¿Sabes? Jesús fue un modelo de esto. Te digo por qué fue un modelo de esto. Porque no vemos a un Jesús en el Nuevo Testamento trayendo soluciones a los conflictos sociales y políticos que se estaban viviendo en ese momento. Pero vemos a un Jesús lavando los pies de un discípulo que sabía que lo iba a traicionar unas horas después. O vemos a un Jesús sentándose a comer con un recolector de impuestos corrupto. O vemos a un Jesús honrando a una mujer que había sido hallada en pecado y que había sido despreciada por la sociedad. Jesús tenía toda la capacidad para hacer que estas personas se sintieran incómodas, para hacerlas sentirlas mal, para juzgarlas quizás, pero Jesús generaba momentos de paz con estas personas. Construía puentes, sanando heridas. Jesús era un constructor de puentes. Y el mayor puente que pudo construir fue la cruz. Jesús cultivaba la semilla de la paz, es decir, buscaba lugares donde sembrarlas. ¿Y sabes qué? Tenlo por seguro que seguramente alguien de las personas que te rodea hoy necesita una palabra de paz, más que una palabra de conflicto. Y un corazón pacificador, un verdadero corazón pacificador que ama la paz, buscará la oportunidad para sembrar esa palabra de paz. Buscará la oportunidad para sembrar esas palabras en las personas que le rodean. Pero para eso, primeramente, necesitamos ser misericordiosos, como nos decía Gabriela. Pasar el dolor de otros por nuestro corazón. Reconocer la necesidad que hay
y entonces desear que haya la paz. Entonces, como te decía, ser pacificador no se trata de conciliar a las naciones, la paz entre esta nación y otra. Te digo, muchas veces ni siquiera vamos a tener la oportunidad de resolver conflictos o problemas en disputas familiares o en matrimonios que están a punto de separarse o en amistades que están a punto de quebrarse. Pero Jesús nos llamó a sembrar la paz. ¿Y sabes qué? Muchas veces cuando se siembra no se ve el fruto de lo que se ha sembrado. Y tenemos ejemplos maravillosos de hombres y mujeres de la Biblia que sembraron la paz. Pero primeramente quiero decirte, no subestimes el poder de esa semilla de paz. Normalmente, sabes, un pacificador no obtiene nada a cambio. Si no, mira, le podemos preguntar a Jonás, le podemos preguntar a Moisés, le podemos preguntar a Jesús lo difícil que era ponerse entre Dios y los hombres. A veces me imagino que Moisés sentía que cada una de las acciones que hacía para reconciliar al pueblo con Dios más bien los distanciaba más. Entonces un pacificador no está buscando una recompensa. Un pacificador ama la paz y por eso busca establecerla. Y si tú eres un pastor o eres un líder o un maestro, un ministro, un creyente o aparentemente eres un nadie, procura la paz. Procura la paz en tu hogar, procura la paz en tu día a día, procura la paz con tus conocidos, pero ¿sabes qué? Procura también la paz con tus desconocidos. Porque sabes algo, cuando nadie te está viendo, cuando no hay nadie para reconocer lo que estás haciendo, es realmente cuando importa. Es realmente eso lo que Dios está viendo. Entonces, semilla, la paz es una semilla y Jesús es esa misma semilla. ¿Sabes? El Padre sembró a Cristo para traer la paz. Literalmente, el Padre hizo de la paz una persona, personificó la paz en medio nuestro. Y esa paz, ¿sabes qué? ¿En qué se traduce? En la reconciliación entre nosotros y Dios. Dice Romanos 5 y versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Y por eso Jesucristo es nuestro mayor ejemplo. Y quiero que estés atento ahora porque mientras estudiaba me maravillaba con lo que descubría acerca de la paz. Una de las referencias que tenemos de Jesús en el Antiguo Testamento es cuando Isaías profetizó acerca de Jesús en el capítulo 9 y versículo 6. Debes conocer este pasaje. Dice que Jesús es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y culmina diciendo príncipe de paz. Y quiero que me prestes atención, ¿sabes? Isaías pudo haber dicho amigo de la paz, pudo haber dicho procurador de la paz, pudo haber dicho pastor de paz. Y todo eso está bien, pero nos habla de un príncipe. Y la única condición para ser príncipe es tener un principado. Nos está hablando de una posición de poder. Y es curioso porque mientras más leía acerca de la paz en la Biblia, más la encontraba relacionada con otros términos como reino, rey de paz, rey de justicia o príncipe de paz. Nos habla de reino, nos habla de gobierno. Y ¿sabes qué? Si quizás cuando tú y yo pensamos en paz, lo que nos viene es una imagen de tranquilidad, muchas veces quizás de relax, una sensación de armonía, no estamos teniendo la perspectiva bíblica de paz. Porque si al pensar en guerra o en caos pensamos en desorden, pensamos en muerte y muchas veces hasta quizás nos entra temor el llegar a un momento en el que tengamos que vivir un escenario de esos. Pensar en paz es semejante a pensar en vida. En la vida de Dios manifiesta, en la vida de Dios establecida. ¿Sabes qué? Pensar en la paz de la cual la Biblia nos habla es pensar en el reino. Y es muy fuerte porque Romanos 14 y versículo 17 dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Paz, el reino es paz. Y la paz es el orden de Dios. Y la paz es Cristo. El diseño original es la paz de Dios establecida. Colosenses nos dice que gobierne la paz. Y ¿sabes qué? Hago énfasis en esto porque cuando nos habla de la paz, nos habla del reino manifestándose. ¿Quieres ver el reino? Siembra la paz.
¿Quieres que el reino se acerque? Jesús dice, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque la personificación del reino estaba en medio de los discípulos, estaba en medio del pueblo. La Biblia nos dice que busquen la paz, síganla. Donde ustedes vean la paz, persigan esa paz, busquen la paz con todos. Nos dice que la paz es parte del fruto del Espíritu. ¿Y sabes qué? Menciono esto porque la única manera de ser pacificadores es amando la paz. Y la paz tiene un nombre y ese nombre es Jesús. Te voy a decir algo, Jesús en Juan capítulo 14 y versículo 27 dice, la paz os dejo. Es muy fuerte lo que Jesús nos dice. La paz os dejo, mi paz os doy. Y aquí viene la clave. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Jesús, pero hay guerra. Jesús, pero hay terremotos. Jesús, pero hay virus. Jesús, pero hay persecución. ¿Cómo que no se turbe nuestro corazón? Sabes que la paz del mundo es una sensación, como la que mencioné hace un momento. La paz del mundo es un estado mental, la paz del mundo es una estación, la paz del mundo está sujeta a las circunstancias que también te da, que tan confortable te sientes, que tan fortalecido te sientes en el momento. Pero te voy a repetir algo, la paz de Jesús es un gobierno. La paz de Jesús es un gobierno. Y explicándoselo a mi hermana pequeña para que ella pudiera entenderlo, le decía, Arianna, la paz que Jesús ofrece es como que tú estás en un lugar y de repente de la nada cae un castillo del cielo y te encuentras rodeada por una fortaleza con sus reglas, con su rey, con un soberano rey. O sea que la paz de Jesús no es un sentimiento, no es una emoción. Él dice, mi paz, la paz que yo les doy no es como la que da el mundo, sino que es una fortaleza, es una armadura construida alrededor de ustedes. Entonces tú y yo estamos llamados a establecer la paz. Porque donde establecemos la paz, quiero decirte esto, donde estableces la paz, estás estableciendo el reino de los cielos. Porque el reino es la paz. El contrario al caos, al desorden, a la enemistad con Dios es la paz. Y uno de los aspectos de un pacificador es anunciar la paz. Romanos 10 y versículo 13 nos dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y Efesios se refiere al evangelio como el evangelio de la paz. Porque es el mayor mensaje de paz. El mensaje de la cruz es el mayor mensaje de la paz. Y yo me asombraba al volver a leer Colosenses. Colosenses es una descripción magnífica acerca de Jesús. El versículo 20 dice, y por medio de él, hablando acerca de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El mayor tratado de paz de la historia, el mayor pacto de paz firmado en la historia, lo firmó Jesucristo en la cruz del Calvario y nos llamó a nosotros a establecer la paz allá donde fuéramos. El ministerio del pacificador es el ministerio de la reconciliación y el ministerio de los que anuncian reconcíliense con Dios, reconcíliense con Dios, es anunciar la paz. El Hijo de Dios vino a traer la paz y los hijos de Dios la anuncian. Y el tercer y último punto de esta clase es hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y el ser hijo de Dios es un beneficio. ¿Sabes por qué? Porque si tú eres hijo de Dios, ¿qué otra cosa puede ofrecerte el mundo? ¿Qué título mayor te puede ofrecer alguien en esta tierra? ¿Qué recompensa mayor te puede ofrecer alguien en este mundo? Más grande que el ser hijo de Dios. ¿Sabes? Dentro de 1000 años te importará el título que te hayan dado hoy. El de licenciado, el de padre o madre quizás. ¿Importará el título que te hayan dado aquí en la tierra? No. Te lo aseguro, la identidad firme que tenemos para la eternidad es ser llamados hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Repítelo allí donde estás, somos hijos de Dios.
Y es algo que debemos tener como certeza. Pero ese serán llamados hijos de Dios lo hace como a futuro. Como diciendo, en el mañana serán llamados hijos de Dios. Pero sabes que es una prueba para ellos mismos de que son hijos de Dios. Dios va a reconocer, estos son mis hijos. ¿Y sabes por qué lo va a reconocer? Porque va a decir, estos son mis hijos porque se parecen a mí. Y te voy a decir por qué se parecen a mí. Porque Él es Dios de paz. Y su hijo es príncipe de paz. Y el espíritu de adopción es un espíritu de paz. Así que por genética, al ser pacificadores, nosotros somos hijos de Dios. Esta bienaventuranza tiene un sentido externo, ¿sabes? Se manifiesta mucho en nuestra relación con las personas, en nuestra forma de hablar, en nuestro día a día, nuestras intervenciones, cuando hablamos, cuando callamos. Somos pacificadores. Y es hermoso porque al ser una bienaventuranza que se aplica en lo externo y entre otros, también implica el reconocimiento de otras personas. Otras personas reconocerán que eres hijo de Dios por ser un pacificador. Nos reconocerá Dios como sus hijos, pero muchas de las personas que te rodean te reconocerán como hijo de Dios por ser un pacificador. ¿Sabes qué? El sello de los hijos de Dios es la paz. Los hijos de Dios son el refrigerio de esta tierra. Los hijos de Dios son la esperanza de cada nación. Los hijos de Dios son el reposo de muchas comunidades. Los hijos de Dios, un hijo de Dios en cualquier familia es el refrigerio, es el reposo de esa familia. Y es el ancla a las promesas de Dios, porque dice su palabra que la tierra gime por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y me gustaría terminar esta clase con un pasaje que quizás podríamos titular ¿Cómo ser un pacificador? Y a lo mejor tú me dirás, Eliani, todo esto que has dicho, ¿de qué me sirve? La única forma de descubrir cómo ser un pacificador, un pobre de espíritu, un manso, un humilde, un limpio de corazón, es deleitándonos en ver a Jesús, siendo pobre de espíritu, siendo manso y humilde y siendo el más grande pacificador de la historia. Nuestro más grande problema lo resolvió Jesucristo en un pacto de paz. Por eso se llama el nuevo pacto. Y la primera parte de lo que voy a compartir contigo podríamos llamarlo el efecto de la paz en nosotros. Y la segunda parte la podríamos llamar la forma de ser pacificadores. Y lo tenemos en Filipenses capítulo 4. El versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Qué otra salida hay cuando la paz gobierna sobre tu vida? Más que estar gozoso. Dice el versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Pregúntate cuántas personas te reconocen por tu gentileza. El versículo 6 dice, por nada estéis afanosos. ¿Por qué vas a estar afanoso si la paz gobierna? Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y el versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿Quién va a guardar tu corazón? ¿Quién va a guardar tu pensamiento? ¿Quién va a evitar que salgas corriendo en tu día a día? ¿Quién lo va a evitar? Dice, la paz de Dios va a guardar tu corazón y va a guardar tus pensamientos. Cuando sientas desespero, cuando sientas caos, ansiedad, depresión, duda, pídele la paz de Dios que guarde tus pensamientos. Y dice que los guardará en Cristo Jesús. No hay fortaleza terrenal que se asemeje a que tu corazón y tus pensamientos estén guardados en Cristo Jesús. Y luego lo siguiente que voy a leer vendría a traducirse como la forma de ser pacificadores. Eliani, ¿cómo hago para amar la paz? Eliani, ¿cómo consigo que cuando yo intervenga en una conversación mis palabras sean una semilla de paz? Primero dejándonos guiar por el Espíritu. Pero Filipenses 4 y versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Cuando pienses en todas estas cosas, tus intervenciones, tu día a día, con el que conoces y con el que no conoces,
serán una semilla de paz. Y el versículo 9 dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y dice una promesa hermosa. Y el Dios de paz estará con vosotros. El Dios de paz estará con vosotros. Y para culminar la clase, el capítulo 8 de Romanos está titulado en la Reina Valera como viviendo en el Espíritu. Y no es casualidad que sea en este capítulo donde nos habla acerca de ser hijos de Dios. ¿Sí? Nos habla acerca de vivir bajo la carne y nos habla acerca de vivir bajo el Espíritu. El versículo 6 en concreto dice, porque al ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Cuando nos ocupamos del Espíritu, estamos en vida y estamos en paz. Todo este capítulo nos habla de la enemistad, nos habla de la condenación, nos habla de que no estamos condenados gracias a Cristo, nos habla de la ley del pecado y luego nos habla de la carne, como lo acabo de leer y dice, las obras de la carne representan nuestra enemistad con Dios, pero el Espíritu es paz con Dios. Lo contrario al rechazo hacia Dios es estar en paz con Dios. Y el versículo 14 y el versículo 15 es lo que quiero dejar para culminar la clase. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los que buscan la paz, los que están en paz con Dios, los que dejan que el Espíritu les guíe, dice, estos son hijos de Dios. Y dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el 16 dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y ruego a Dios Padre que allí donde estés, el Espíritu ahora mismo dé testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurado tú cuando procuras la paz. Bienaventurado cuando anuncias la paz y cuando anuncias a otros reconcíliense con Dios, porque ellos serán llamados, porque tú serás llamado y porque yo seré llamada hijos de Dios.